Hola, muy buenas. Feliz año 2011, que no se me olvide. Y bueno, tendré que empezar con una anécdota, ¿no? Este año. Vamos a ver. La anécdota de este capítulo me la ha mandado por correo electrónico Luisa Fernanda Valencia. Hace ya algún tiempo me escribió un mail y esta oyente colombiana de la ciudad de Pereira me escribió el origen de la palabra chévere. Me lo contó por mail y se lo agradezco muchísimo. Os voy a contar cuál es, por lo tanto, el origen de la palabra chévere. Para los que no conozcáis qué es esta palabra, aunque yo creo que más o menos la sabréis todos, chévere significa algo bonito, elegante, agradable, pero tiene un origen africano esta palabra, pese a que se utiliza en Sudamérica, y es que parece ser que los esclavos negros que fueron llevados a Cuba desde Nigeria y que hablaban la lengua efik utilizaban esta palabra para denominar a alguien insolente o excesivamente valiente. Esta palabra en Cuba caló muy hondo y se acabó utilizando muchísimo, y el son cubano, esa música estupenda que es una amalgama de estilos y que los esclavos negros desarrollaron a lo largo del siglo XIX y XX, pues utilizaba mucho la palabra chévere y acabó cambiando su significado por algo estupendo, excelente o elegante. Pues bien, esta palabra, chévere, se fue extendiendo gracias a esta música por toda Sudamérica y ahora se usa en muchísimos países del otro lado del charco. Es por tanto el origen de la palabra chévere, un origen nada más y nada menos que africano y que se ha extendido muchísimo en Sudamérica. Muchísimas gracias, Luisa Fernanda, por esta maravillosa anécdota. Y sed todos bienvenidos al capítulo XV Palito 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 del podcast del búho. La Guerra Civil Española es un tema clave para comprender el siglo XX de la historia de nuestro país. Por eso he grabado este podcast sobre mis opiniones personales sobre esta guerra que lo cambió todo. Se podría considerar al podcast que estáis a punto de escuchar como un especial, porque no es un podcast similar al que os he grabado últimamente. Es un podcast que no trata sobre un tema concreto, no trata sobre un tema corto, sino que trata sobre un tema amplio. En vez de mirar con lupa la historia, me voy a alejar un poquito, voy a dar 2 pasos atrás para ver más ampliamente y para abarcar todo el siglo XX de la historia española. Las reflexiones que os he preparado sobre la guerra civil y sus consecuencias no tratan sobre fechas, sobre personajes concretos, ni sobre datos muy específicos, sino que tratan sobre temas más generales, y voy a pasar muy de largo sobre temas que requieren un podcast por sí mismo. Este tema lo veo imprescindible de tratar antes de poder hablaros de cualquier tema que tenga que ver con el siglo XX de la historia española, porque el siglo XX de la historia española es la guerra civil. La guerra civil que se dio entre 1936 y 1939 es totalmente imprescindible para comprender el siglo XX español, y veo importante trataros este tema antes de poder continuar con este podcast. ¿Por qué? Porque le tengo bastante miedo a este tema. Os lo digo ya, antes de continuar grabando. Es posible que se me note algún tipo de querencia o algún tipo de influencia hacia un bando u otro. Por favor, perdonadme si es así. En cualquier caso, este podcast no os intenta adoctrinar de nada. Simplemente os intenta hacer pensar. El cometido del podcast del búho es que utilicéis el cerebro, nada más y nada menos. Así que os voy a poner estas reflexiones para que, si tenéis algún tipo de problema, de duda o de inquietud, busquéis por vuestra cuenta cuál es la solución a dichas cuestiones. Sin más, empezamos con la primera reflexión.
Reflexión número 1. Sobre el contexto y las causas de la Guerra Civil Española. Qué complicado es conocer o intentar entrever las causas de una guerra civil. Qué complicado. Pero bueno, antes de empezar a hablaros sobre las causas que pudieron originar la contienda, os voy a poner un poquito en materia, por si andáis un poquito despistados. La Guerra Civil Española se celebró entre 1936 y 1939. Esta guerra civil fue nada más y nada menos que un intento de golpe de Estado que no salió bien. Había en España una república, la Segunda República Española, segunda porque ya hubo una antes, obviamente. En esta república era una democracia en la que había un presidente del gobierno y un primer ministro. Viene a ser algo similar a lo que hay actualmente en Francia, por ejemplo. España siempre fue un territorio con una monarquía muy arraigada y la Segunda República suscitó pues la oposición de mucha gente. En cualquier caso, una serie de hechos que hizo o una serie de reformas que intentó hacer la Segunda República, unidas a otras causas que ahora os comento, hicieron que una serie de militares muy arraigados y de muy rancios pensamientos se aliaran y pertrecharan un intento de golpe de Estado que se quedó a medias. Sobre todo porque unas cuantas ciudades muy importantes de España no siguieron el golpe de Estado y entonces el ejército tuvo que avanzar hacia ellas encontrándose oposición. El ejército sublevado, se entiende. Por lo tanto, la Guerra Civil Española comenzó porque un golpe de Estado contra el gobierno no salió bien, se quedó a medias y hizo que España se rompiese en dos bandos. Aquí es donde se comienza esta contienda que duraría y se alargaría durante 3 años. Ahora, entro en las causas. ¿Por qué? ¿Por qué se celebró? O por qué, bueno, celebrar no es la mejor palabra, pero ¿por qué se llevó a cabo la Guerra Civil Española? Bueno, pues yo fundamentalmente encuentro 4 razones por las cuales se celebró la Guerra Civil Española. 4 razones de calado, se entiende. Primero, en el siglo XIX, desde precisamente la invasión francesa y la guerra civil que siguió a la muerte de Fernando VII, hubo en España una gran separación entre lo liberal y lo conservador, una gran separación de lo que se ha venido a llamar las dos Españas, los que estaban arriba y los que estaban abajo, los nobles con privilegios y la gente que quería una mayor democratización. Esto fue un germen que dividió a España en dos, y que acabó sin ninguna duda por colmar el vaso en el año 1936 con la Segunda República y con el golpe de Estado del bando sublevado. Esto por un lado, el siglo XIX. Por otro lado, tenemos que intentar entender lo que supuso el desastre de 1898 para la sociedad española. Pensad que España fue un gran imperio, el imperio más poderoso de la tierra, y 4 siglos después de eso perdió todas y cada una de sus posesiones de ultramar, y además lo hizo en 100 años. Ya había perdido en la primera mitad del siglo XIX casi todas sus posesiones, pero aún le quedaban esos reductos que eran Cuba y Filipinas, las cuales se perdieron en 1898 y provocó una gran depresión en el patriotismo español y por lo tanto en un ejército que estaba orgulloso y convencido de que todavía eran una gran potencia. Esto dejó bastante resquemor, por lo tanto, en el ejército. Esta ha sido la segunda causa que yo he visto. La tercera causa es la crisis, el crack de 1929. Como bien dijo Carlos Marx, aunque estaba equivocado en algunas cosas, estaba muy acertado en otras, Carlos Marx sostenía que la economía es el motor de la historia. Y efectivamente, la crisis, el crack de la Bolsa de Nueva York de 1929 influyó decisivamente en la guerra civil que se produjo en 1936, justamente cuando la crisis había cruzado el charco, había llegado a Europa y más se arreciaba en los gobiernos europeos. Por lo tanto, también fue causa de la guerra civil la economía. Por último, y yo creo que la más importante, fue la radicalización política de los años 30. Si vemos la Europa de la época, veremos a un movimiento nazi, a un movimiento fascista, a los comunistas de la URSS con Stalin. Vemos que la política se va radicalizando cada vez más y es inevitable para España sufrirla. Esa radicalización fue sin ninguna duda lo que causó el golpe de Estado, lo que causó las revueltas en bando republicano y lo que causó todas las movidas que dieron paso a la
Guerra Civil Española, que ahora no os voy a relatar y que seguramente os relataré en otros podcasts, pero este podcast más bien es para reflexionar sobre temas generales. Ya os contaré seguramente dentro de un tiempo cuáles fueron las causas inmediatas del estallido de la Guerra Civil. Reflexión número 2 sobre los bandos de la contienda. Bueno, en la Guerra Civil Española obviamente hubo dos contendientes, hubo dos bandos, y el primer follón ya nos lo vamos a encontrar a la hora de nombrarlos, de ponerles nombre. Si vosotros ahora le preguntáis a mi abuelo, un señor mayor que luchó por el bando nacional, él estaba convencido que estaba en el bando de los españoles, y decidle lo contrario, que no lo sacáis de ahí. El hombre piensa y está convencido que ellos eran los españoles contra los rojos. Si le preguntáis a un historiador que sea más hacia, digamos, que tenga una tendencia más izquierdista, os dirá que serían los sublevados contra los gubernamentales. Pero generalmente se ha dado en llamar al bando sublevado como bando nacional, frente a que al otro bando, al bando de la República, se ha dado a llamar como bando republicano. Eso es lo que habitualmente se suele hacer. Todo esto que os he contado quiero que os sirva para que penséis, para que uséis ese cerebro que tenéis detrás de los ojos y que penséis que ha habido muchísima subjetividad a la hora de tratar la Guerra Civil Española. Solamente para nombrar los bandos ya no hay acuerdo. Entonces pensad, por lo tanto, lo complicado que es definirlos. Lo que está claro es que de esos dos bandos había uno que estaba más organizado que el otro. Había uno que tenía un objetivo claro y había otro que no. Me refiero pues, fundamentalmente al que tenía el objetivo claro como el bando sublevado, bando nacional, o el bando de los españoles, que dice mi abuelo. Pues ese bando sublevado, estaba compuesto y muy militarizado por los militares que pertrecharon el golpe de Estado hacia la República. Ese golpe de Estado que no triunfó, pero que sí que dejó a medio camino todo el tema para comenzar la Guerra Civil. En cualquier caso, ese bando estaba, como ya os he dicho, muy militarizado, muy organizado y además tenían el objetivo claro de derrotar a la República. Era un bando, digamos, atacante. No me voy a meter en campañas militares, no es este el objeto de este podcast, pero bueno, creo que ya con esto os defino bien este bando. El otro bando, el bando republicano, fue el bando compuesto por el gobierno y por los militares que permanecieron fieles a la República. Era un bando mucho menos organizado, dado que la radicalización que antes os he comentado provocó que en este bando hubiese sectores que iban un poquito a la suya. Hubo sectores que intentaron provocar una revolución comunista. Hubo otros sectores que se dedicaron a buscar su paraíso anarquista en zonas de guerra. Hubo otros que seguían al gobierno y hubo otros que directamente se fueron de España. Digamos que esa fue quizá la causa que hizo que los republicanos perdiesen la guerra, aunque hay otras causas, como ya os diré después. En cualquier caso, tenemos dos bandos, uno con las ideas muy claras y otro con las ideas muy revueltas. No hay ninguno mejor que el otro, pero también hay que decir que esta claridad de ideas y esta unidad de uno de los dos bandos provocó que tuviese más facilidad a la hora de ganar la guerra. Reflexión número 3. La antesala de la Segunda Guerra Mundial. Sí, si habéis oído hablar de la Guerra Civil Española, muchos historiadores y en muchos documentales se la nombra como si fuese la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Y es que al fin y al cabo la Guerra Civil Española fue una Segunda Guerra Mundial en pequeñito. Es decir, los bandos estaban bastante definidos y se parecían bastante a los de la Guerra Civil, sobre todo el bando nacional o el bando de los sublevados, que tenía esa connotación fascista. De hecho, el fascismo arraigó bastante en ese bando y también contribuyó bastante la ayuda que tanto los nazis como los fascistas de Mussolini enviaron a este bando. Sin ir más lejos, podréis encontrar bastantes referencias a este hecho. La referencia más famosa que vais a encontrar de estas consecuencias de que los nazis y los fascistas enviasen tropas y recursos es el cuadro del Guernica de Picasso. El cuadro del Guernica de Picasso, además de ser una desgarradora obra antibelicista, nos cuenta la tragedia del bombardeo de la ciudad vasca de Guernica, que sufrió en sus carnes toda la potencia de la Legión Cóndor, una legión mecanizada de aviones
que enviaron los nazis y que les sirvió como banco de pruebas. Nosotros fuimos la carne de cañón de los nazis para experimentar con sus bombarderos aéreos. Guernica sufrió las consecuencias. Si veis fotos, o si buscáis fotos de la ciudad de Guernica tal y como quedó, bueno, no digáis nada, mejor buscarlas. Otro ejemplo podéis encontrarlos en mi ciudad, en la ciudad de Zaragoza. En la ciudad de Zaragoza hay una iglesia que se llama San Antonio de Padua, que está junto al Parque Pignatelli, y que podéis ver que tiene una torre que parece un castillo. Esa torre está llena de tumbas de soldados italianos que lucharon en la guerra, sin ir más lejos, porque Italia sobre todo contribuyó con tropas. Alemania contribuyó más bien con oficiales y con recursos. En cualquier caso, esto por un lado. Por el otro lado tenemos la ayuda que brindó la URSS de Stalin al bando republicano. Esto contribuyó bastante a radicalizarlo, porque mientras que unos intentaban hacer pruebas de sus nuevos potenciales militares, el otro, Stalin, intentó hacer con la República una especie de manipulación para llevar y extender el comunismo a toda Europa. La verdad es que tener una potencia o un gran país comunista en el Mediterráneo tentaba bastante a Stalin, así que envió recursos, como los famosos tanques rusos, que eran superiores a los tanques nazis y fascistas. En el frente de Madrid los nacionales sufrieron bastante a los tanques rusos, o bien, por ejemplo, las remesas de trigo que se enviaron de la URSS, que se colocaron a un precio relativamente razonable. En cualquier caso, tenemos que la URSS apoyó de una manera menos eficiente al bando republicano comparado con el apoyo bastante más contundente que dieron los fascistas y los nazis al bando de los sublevados. Y es esta, precisamente esta, la causa que, en mi opinión, hizo que los nacionales ganasen la guerra. Y es el apoyo más claro y más directo que tuvieron los nacionales de parte de nazis y fascistas. Es por esto por lo que se ha dado en llamar la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Una cosa. No quiero dejar de esta reflexión sobre la antesala de la Segunda Guerra Mundial sin hablaros de ciertas tropas que llegaron a España de ayuda internacional, pero no fueron la ayuda de ningún gobierno. Estoy hablando de las brigadas internacionales que lucharon en el bando republicano. Las brigadas internacionales estaban compuestas por voluntarios extranjeros de todo el mundo que llegaron a España como voluntarios por la idea romántica de luchar contra el fascismo y el nazismo. Y también con unos ideales izquierdistas. En cualquier caso, me parece algo bastante curioso. Se han hecho muy pocas películas y se han escrito muy pocas novelas sobre las brigadas internacionales. La verdad es que ahí hay un tema que se podría explotar muchísimo y que todavía no se ha hecho, porque me parece algo bastante sentimental y bastante cinematográfico, el tema de las brigadas internacionales. Ahí queda eso. Reflexión número 4. La política de la venganza. La guerra civil ha terminado. Es el año 1939 y el bando nacional, con Francisco Franco a la cabeza, ha ganado la guerra. España está hecha polvo. Como no, tras una guerra civil no podía ser menos. Miles de exiliados, cientos de miles de muertos, en fin, una catástrofe. En cualquier caso, el general Franco, en vez de restaurar la monarquía, que parecía ser uno de los principales anhelos del bando sublevado, se pone él como jefe de gobierno, sigue llamando a España un reino, pero él está como una especie de caudillo militar, así se hizo llamar, caudillo, que está velando por los intereses de España. Vamos, que quería el poder, al fin y al cabo. Y es curioso, porque fomentó absolutamente todo su poder y fomentó la justificación de su poder a partir de la guerra civil. Buscó constantemente recordar a los españoles que él había ganado una guerra civil durante los 40 años de su mandato. Es lo que se ha dado en llamar la política de la venganza, porque constantemente estuvo recordando su victoria. El 18 de julio, que fue la victoria, es cuando se recibía la paga extra de los trabajadores, sin ir más lejos, y se supone que Franco podría haber establecido algún tipo de perdón o algún tipo de manga ancha para los derrotados, pero no fue así. Los machacó.
y si queréis tener pruebas, no hay más que leer o conocer la llamada Ley de Responsabilidades Políticas que se dio en 1939, nada más terminada la guerra, y que fue la ley por la cual se articuló toda esa política de la venganza. Los símbolos del régimen durante los 40 años de dictadura fue más o menos se puede considerar que la dictadura acaba con la muerte de Franco en el 75, pero el régimen no cambia hasta el año 77, por lo tanto unos 40 años de régimen. Los símbolos de este régimen se basaron en un recuerdo constante de que Franco había derrotado a ese gran enemigo de la patria, que Franco había justiciado por fin y había salido victorioso en una cruzada contra los rojos, contra los comunistas, y esto no paró de recordarlo hasta el año 1975 en el que ya murió. Por lo tanto, si ahora vamos a pensar que todavía están frescas las heridas, vamos a preguntarnos por qué. Quizá porque durante 40 años el derrotado no fue homenajeado, sino machacado. Tampoco digo que tendría que haberse homenajeado a aquellos que habían estado en el bando republicano, pero por lo menos no machacado, que es lo que pasó. Además, la simbología era constantemente excluyente y siempre favorable a los que habían pertenecido al bando nacional. Todo esto creó un caldo de cultivo de resentimiento y una especie de sentimiento de venganza por parte de todos aquellos que en el exilio o bien en la clandestinidad querían terminar con el régimen. Al fin y al cabo fue la política de la venganza, en mi opinión, la que más daño ha hecho al siglo XX español y a la convivencia de la sociedad española actual. Reflexión número 5. La transición democrática española. ¿Pero por qué os hablo de la transición en un podcast sobre la guerra civil? Pues bueno, la transición española a la democracia, que fue el paso de la dictadura de Franco a la actual democracia que vivimos hoy, no se puede entender sin conocer las causas de la Guerra Civil Española. Sabed, por lo tanto, que el régimen que siguió a la Guerra Civil Española, es decir, la dictadura de Franco, vivió un periodo de transformación y se acabó convirtiendo en una democracia. No hubo un cambio radical, no penséis eso, no hubo una revolución, como pudo haber habido en Portugal, por ejemplo. La gente no exigió con violencia que se cambiase el régimen, sino que fue un cambio desde arriba. Los propios políticos, ante la muerte de Franco, empezaron un proceso de evolución y el régimen que antes era una dictadura acabó convirtiéndose en una democracia. Por el camino, ambos bandos, que todavía existían, tenían que negociar, tenían que llegar a un acuerdo, porque lo bueno de la democracia es que tienes que contar con todos para tener una real, para tener una democracia que funcione. Y se contó con el bando derrotado para establecer esta democracia. Los movimientos sociales que había habido durante los años 70 y también durante los 60 fueron cruciales para que se contase con ellos, y también la presión internacional, por qué no decirlo. En cualquier caso, tras la muerte de Franco en el año 1975, España se fue transformando paso a paso en una democracia, poco a poco y progresivamente, hasta que se legalizó el Partido Comunista y pudo concurrir a las elecciones. En el año 1978, la Constitución española vio la luz, tras las elecciones constituyentes, en las que ya participaron todos los partidos, y tras ver la luz la Constitución española, el partido UCD de Adolfo Suárez llegó al poder, y no se considera la transición terminada hasta el año 82, cuando un partido de verdadera izquierda, del antiguo bando derrotado, llegó al poder. Porque no nos olvidemos que ahora mismo, hoy, en España, hay herederos de ambos bandos. Los hay. Se podría considerar al Partido Popular un heredero del bando nacional y al PSOE un heredero del bando republicano. Y lo digo abiertamente, y no me digáis que no, o sea, no os voy a dejar llevarme la contraria en esto, porque en España hubo una transición, no una revolución. Por lo tanto, hay herederos. No se puede decir que se rompió con la anterior, sino que se evolucionó desde un paso previo. Este es
es la causa de muchos de los problemas actuales en la sociedad española. No son problemas que nos eviten comer cada día, ni nos eviten trabajar, ni nos hagan la vida imposible. Pero hay una serie de problemas enquistados en la sociedad española que todavía hacen que la gente se ponga muy muy nerviosa con el tema. Aquí viene mi sexta reflexión. Reflexión número 6. La guerra civil hoy. Como ya os he dicho, la guerra civil española dio paso a una dictadura de 40 años, la cual dio paso a una transición española que nos posibilitó tener la sociedad y la democracia que tenemos hoy. Se puede decir que España ha vivido el mejor periodo de su historia. El mejor, porque se ha llegado a un nivel de bienestar impensable hasta hace bastante poco. Eso sí, esto ha dejado sus herencias. Y hay mucha gente todavía que tiene la guerra civil española muy reciente. Lo que os he dicho de mi abuelo no es mentira, mi abuelo vive todavía, es un hombre que tiene 94 años, que está muy bien de cabeza y se acuerda absolutamente de todo, afortunadamente, y que todavía él luchó en la guerra civil española. No se le puede culpar por ello, no es malo por haber estado en el bando nacional, ni es un fascista por ello. Le tocó, simplemente. Y yo he conocido a una persona que ha luchado en la guerra civil española. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo estar ajeno a esta contienda? Todavía está fresca, porque todavía hay gente que vivió y que sufrió sus consecuencias. Mis padres sufrieron sus consecuencias en cuanto a lo económico, lo político, lo social, y la guerra civil española no se habrá superado suficientemente hasta que no hayan pasado varias generaciones. No lo dudéis. Es un tema que tenéis que conocer. Es un tema que yo creo que es totalmente necesario entender para saber hacia dónde vamos, porque si no, podremos volver a caer en el mismo error de antes si no conseguimos superarlo. En cualquier caso, ya lo digo, quizás sean nuestros hijos, que ya ignorantes de todas estas tonterías que nos tomamos tan a pecho, consigan superar todos los esquistes de la guerra civil española. Espero que os haya gustado este podcast. A mí me ha costado muchísimo grabarlo, la verdad, es la segunda vez que intento grabarlo, pero bueno, al menos espero que el esfuerzo haya merecido la pena. Quiero dar las gracias sobre todo a Carlos Espinosa, un oyente mexicano que en Twitter en su día me planteó este tema y a mí me dio muchísimo miedo, pero desde entonces he intentado hacer el esfuerzo por recopilar datos y reflexionar para conseguir llevar a buen puerto este podcast. Si queréis saber más sobre el podcast del Búho, podéis encontrarlo en elpodcastdelbúho.com, en el grupo de Facebook, en mi Twitter, que es _Jorge_, o podéis utilizar el nuevo servicio del podcast del Búho, que es una cuenta en Formspring, la red social de preguntas y respuestas, donde aceptaré preguntas y respuestas sobre historia, pero nada de preguntas personales, que quede claro. Y bueno, nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.